Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va desnudo donde hablamos de música que usted probablemente no conoce, de géneros con los que probablemente no está muy familiarizado y de grupos y de artistas y de músicos y cantantes y bandas que no están donde generalmente está la gente que es famosa y que sale en los 40 principales o los 100 más reproducidos de su plataforma de audio, esa plataforma de audio que en gran medida ha sustituido tanto a nuestra música que teníamos guardada bueno, antes en vinilos, luego en CDs, luego en cassettes, perdón, luego en CDs, luego en DVDs, luego en MP3 y ahora pues las escuchamos directamente en línea. Pero este es otro tipo de música y los quiero invitar, por supuesto, a que conozcan el resto del canal, si no lo conocen aún, con nuestros vídeos temáticos que publicamos los miércoles a las 6 de la tarde. Los jueves de 7 a 9 tenemos un streaming, una sesión de streaming donde hablamos con ustedes y tratamos temas de sociedad y de política y de ciencia y de pseudociencias y de engaños y de religión y de música y de poesía y de artes plásticas, porque todo ello conforma la experiencia humana y nada de lo humano nos es ajeno. Por lo menos eso decidimos hace tiempo con nuestro canal. A mí me dicen que no, que debería yo dedicarme a un nicho específico, por ejemplo la política francesa. Es que me interesa todo, y si me interesa todo supongo que a la gente también. Diariamente publicamos algunos segmentos del streaming para que la gente se acerque a temas que probablemente le interesan sin que le interese el streaming completo, y a las 23 horas tenemos Ahora Música. En la descripción tiene usted enlaces a Patreon y PayPal para apoyar el canal si así desea hacerlo, ya que Ahora Música en concreto no está monetizado, no ganamos dinero por hacer esto es de verdad amor a la música y pasión por la música. Y además al video original, el enlace al video original para que lo oiga sin mis interrupciones, sin mis comentarios. Le invitamos, como a todos los canales, a que se suscriba, que haga clic en me gusta y a que recomiende el canal a la gente a su alrededor, gente que puede interesarle lo que estamos haciendo aquí. Hoy voy a hablar de un personaje peculiar porque es un músico que es una leyenda sin haber grabado un álbum. Hay grabaciones de lo que cantaba en cafés, de lo que cantaba cuando lo invitaban a la radio, cuando lo invitaban alguna vez a la televisión, donde presentaba sus canciones en medio de producciones horrorosas de los años 80 y fines de los 70 en la Ciudad de México. Sin embargo, es una leyenda absoluta. Se trata de Rodrigo González, también conocido como Rock Trigo, o el profeta del nopal. El nopal es este cactus muy característico mexicano que tiene grandes paletas, que en España lo llaman chumbera, no sé por qué, porque lo trajeron de allá, pero aquí llegó ya con el nombre de chumbera. De hecho, a la fruta del nopal, que se llama tuna en México, aquí se llama higo chumbo. Cosas que pasan cuando los productos se mueven de país. Bueno, Rodrigo González iba a comenzar a grabar su primer disco cuando ocurrió el terremoto de la Ciudad de México en 1985, terremoto en el cual nos cambió la vida de todos nosotros, ¿por qué no decirlo? Yo me dediqué unos días al rescate, luego me di cuenta que esto de hacer rescate teniendo dos hijas pequeñas era un poco absurdo. Estaba yo haciendo cosas que podían dejar otras dos niñas huérfanas en la Ciudad de México. Luego me dediqué a la logística, a reunir materiales y repartirlos por todo México donde hacían falta, tanto en campamentos de damnificados como para los rescatistas que todavía durante muchos días sacaron personas vivas de entre los escombros provocados por el terremoto. Bueno, y uno de los edificios que cayó, fue donde vivían Rodrigo González y su pareja, y ambos fallecieron en el terremoto. A Rodrigo yo lo conocí una tarde. Andábamos entre cervezas y cantadas, estábamos en casa de alguien. Y llegó este personaje que cantó un par de canciones, tomó un par de cervezas y se fue. Luego me enteré que era Rodrigo González. Buen chico, buen tipo, bonitas canciones, interesantes. Pero no nos hicimos muy conscientes de él hasta después. Cuando yo hice mi primer programa de radio sobre música en 1986, 86 debe haber sido, en la radio de Querétaro, que fue uno de los primeros programas, si no es que el primero dedicado única y exclusivamente al rock en español, le puse de nombre una de las canciones más conocidas de Rodrigo González, que es Tiempo de Híbridos, porque es una canción en la que maneja la idea de que
tenemos todas las tradiciones antiguas de nuestras distintas culturas, pero también tenemos lo normal. Entonces él habla de nopales automáticos, tragafuegos supersónicos, y esta mezcla que aparece en muchas de sus canciones entre lo tradicional, lo antiguo, lo folclórico, por así decirlo, y lo nuevo, lo que está allí, que mucha gente pues se niega a ver cuando se enamora de lo folclórico. Yo recuerdo muchas de sus canciones, que es Préstame tu máquina del tiempo, que allí también quiere viajar, conocer el espacio y todo eso. Esta es una de las mejores canciones de Rodrigo. Salió en su disco El Profeta del Nopal, un disco que se hizo con sus demos. Nunca llegó a grabar profesionalmente. Sus canciones siguen siendo cantadas por muchísimas personas. Su capacidad letrística y sus inteligencias y sus buenos trucos guitarrísticos y armónicos también son importantes para el legado que ha dejado. Y miren, en un rock en español, y yo lo he dicho muchas veces, el rock en español adolece, sobre todo en América Latina y sobre todo en México, adolece de un problema de letras tremendo, donde hay muy pocos letristas que realmente hayan desarrollado su trabajo letrístico, su conocimiento del idioma, como desarrollan su conocimiento de la guitarra, del trombón, de la batería, del bajo, de la armónica, etcétera. Es como algo que ya soy guitarrista, hoy hay que escribir una canción, bueno, pues le pongo letra, pero nunca trabajé el tema poético ni letrístico como trabajé mi habilidad guitarrística, y esto se ve en los grandes instrumentistas que hay y en las malas letras que tenemos. Y Rodrigo era, junto con gente como Jaime López o José Cruz, pues una excepción. A ellos dos ya los hemos tenido en Ahora Música, y ahora tenemos a Rodrigo González con esto que se llamó, y que han grabado varias personas, entre ellas el grupo Santa Sabina y la querida Nina Galindo, esto que se llama Algo de Suerte. En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Si usted es observador, al principio, al presentar el primer verso, falla una nota. Y así conocemos a Rodrigo González. Yo no sé cómo sería producido con... Él tocaba con una banda, Araquay, si mal no recuerdo que se llamaba, que tenía su bajista y su baterista como acompañantes. Pero ¿cómo sonaría producido esto que siempre hemos oído como algo en vivo? Como algo que ocurre allí y que no puedes regresar, no puedes autotunearlo, no puedes hacer otra toma, no puedes elegir entre 4 tomas, sino esto es lo que él hacía directamente. Letrísticamente es absolutamente intachable. Él perteneció, y porque queda evidenciado por su uso de la guitarra acústica, creo que en solo una canción que salió en televisión, toca la guitarra eléctrica. Él perteneció a un movimiento que se llamó el movimiento rupestre, el movimiento de los que no tenían dinero para comprarse una guitarra eléctrica, un amplificador, un par de pedales, porque, como él decía, pues con nuestras guitarras de palo tenemos que ir tirando. Él escribió el Manifiesto Rupestre, que fue una serie de músicos que no es que rechazaran lo electrónico, es que no se lo podían permitir. Y por lo tanto eran rupestres en ese sentido, y no en el sentido, como decía él, de que viniéramos del pasado de la Edad de Piedra.
El movimiento rupestre dejó un legado importante en México y muchas personas de una enorme validez dentro del rock se originaron en el movimiento rupestre, incluido, por supuesto, Jaime López. Entonces, bueno, regresamos un poquitín. Nada más para la entrada de guitarra, que además la guitarra tiene ciertos aires de la música tradicional mexicana, pero no del todo. En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados. Cientos pienso que he corrido con algo de suerte. Estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte. En estas páginas dibujadas por la muerte. Yo siempre he pensado que el rock mexicano tuvo varias tragedias. Una de ellas fue, por supuesto, el concierto de Avándaro, que hizo que el gobierno mexicano prohibiera el rock durante décadas. No de décadas, sí, por lo menos durante una década. Y todo el rock se desarrolló en lugares que se habilitaban para dar un concierto, pero por una noche. Tú no podías tener lugares donde se tocara rock. Todo no lo poco, era un escándalo, por favor. Luego fue cuando no había conciertos, nadie iba a México a tocar. Finalmente consiguieron que fuera Johnny Winter y alguien le tiró un botellazo desde el público. Se acabó el concierto y se acabaron los conciertos durante muchísimos años. Ahora las cosas evidentemente con los años han cambiado. Con la llegada de gente formada en el rock a puestos de decisión, pues las cosas evidentemente también cambiaron y tenemos, aparte de un excelente rock, aunque con problemas letrísticos, tenemos también la presencia en México, como en todo el mundo, de esas bandas que eran rechazadas en muchos países. Yo recuerdo cuando en Cuba el rock era una cuestión de mariconería, y así lo decía Fidel Castro, no lo digo yo, y cuando no se permitía rockeros en Rusia, los primeros que hicieron un concierto allí, que ni siquiera son exactamente rock, sino pop, fue Juan, los primeros. Pero entonces las tres grandes tragedias de México fueron Avándaro, el botellazo y por supuesto la muerte de Rodrigo González, porque era un hombre 1985, él es de 1950, tenía 35 años, yo tenía 30, y tenía por delante una enorme carrera musical no como el Bob Dylan mexicano, como quieren decir muchos, porque no hay un Bob Dylan mexicano. Bob Dylan responde a su circunstancia, como el Rodrigo González, que era con su circunstancia, con su origen en Tamaulipas, que es un estado costero mexicano, con su amor por la Ciudad de México, con su visión crítica aguda, ácida en muchas ocasiones, pero también llena de ternura, como pueden ustedes verlo en canciones como Ama de Casa un poco triste, que es una de las canciones de él que más me gustan. Así que pues a quienes no lo conocieran, tengo el gusto de presentarles a Rodrigo González, una verdadera tragedia, una pérdida enorme para el rock mexicano. La próxima vez que tengamos algo de música que compartir, nos vemos aquí. Mientras tanto, muchísimas gracias por acompañarme.